Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño rincón donde vamos a platicar acerca de una obra de arte del artista Dalí. Obra titulada Guillermo Tell, ¿ok? Esta obra es de corrientes surrealistas y voy a comenzar a hablar de ellas, pero no sin antes contarles una pequeña historia, un pequeño cuentito antecedente a esta obra, ¿ok? Todo comienza en la ciudad de París en el año de 1930, con un pequeño llamado Guillermo, ¿ok? El pequeño Guillermo vivía en una casa cercana al campo de Marte, en París, lo cual está situado cerca de la plaza donde está la Torre Eiffel. De su casa podía ver sin ningún problema la Torre Eiffel desde el suelo hasta la punta. Y cada noche antes de dormir lograba verla desde la ventana de su cuarto antes de ir a acostarse. El joven Guillermo era un niño normal. Era alguien aparentemente sin problemas. Hasta que un día decidió ir por su cuenta hacia las afueras de París, acompañado solo de una amiga. Cuando estaban en el bosque solos, sin que nadie los viera, comenzaron a oír a un caballo galopar. Y a lo lejos se lograba ver precisamente la figura de un jinete en el bosque. Esa figura se fue acercando poco a poco, hasta que estaba a pocos metros de ellos. Y aunque ellos se movían, aquella figura parecía cambiar su curso como queriendo arrollarlos. Entonces les comenzó a dar miedo y comenzaron a correr, y a correr, y a correr, y a correr fuertemente. Corrieron tanto, comenzaron a adentrarse en la ciudad una vez más. Sin embargo, la figura todavía los seguía. Y entonces esa figura se acercó tanto al punto de que ellos ya no podían correr más. Pararon aquella persecución, y al ellos pararse y tornarse hacia aquella figura, esta los traspasó como si se hubiera tratado de un fantasma. Y al traspasarlos de aquella manera, solo vieron cuando aquella sombra o espectro se desvaneció. Un jinete con una capa montado en su caballo acababa de traspasar cual fantasma a Guillermo y su amigo Antonio. Ellos quedaron asombrados y aterrados al mismo tiempo. Sin embargo, siguieron caminando en silencio hasta llegar a sus casas, espantados por aquel suceso. Al llegar el punto en que se tenían que separar, se despidieron y cada quien fue a su casa. Guillermo, al llegar a la suya, no podía ni siquiera hablar o describir lo que le había pasado. El niño se encontraba simple y sencillamente asombrado por lo que acababa de suceder. Así llegó la noche, y al ir a su ventana rutinariamente y asomarse a través de ella para ver la Torre Eiffel una última vez en el día, logró ver algo extraño en la base de la torre. Comenzó a enfocar con la mirada aquella extraña visión que él tenía hasta lograr divisar a aquella silueta de un jinete montado en su corcel a medianoche bajo la Torre Eiffel. Él, asustadísimo, cerró sus cortinas y se fue a su cama. Al despertar la mañana siguiente, después de una terrible pesadilla en la que era perseguido por caballos y caballos sin cesar toda la noche, despertó y se asomó de inmediato por la ventana para ver si aquel jinete había desaparecido. Y efectivamente, no quedaba más que gente paseando por aquella plaza. A la noche siguiente, el joven repitió
el mismo proceso. Pero esta vez vio a aquel jinete más cerca de lo que estaba antes. Volvió a acostarse aterrado y repitió este mismo proceso durante varias noches, menos aterrado cada vez, pero más sorprendido a la vez por la cercanía que el jinete iba adquiriendo a su casa. Un día, al despertar por la mañana, lo único que encontró era un montón de gente gritando y alardeando porque aquel, el domador de caballos, como le decían, había llegado a París. Un hombre, según las historias lo cuentan, que era capaz de domar hasta las bestias más salvajes. Con aquel brío y bruteza de los animales que el hombre traía a sus exhibiciones, eran espectáculos fantásticos de ver a la vista humana. Por lo que Guillermo no tardó en ir a informarse dónde estaría y cuándo. Le dijeron que iba a pasar precisamente por la calle donde vivía para ir a dar un espectáculo al Parque de Marte, parque que quedaba frente a su casa. Cuando el domador de caballos llegó a aquella plaza, Guillermo no esperó en salir corriendo para ir a saludar. Al observarlo, sintió un extraño escalofrío, pues aquel corcel tenía una extraña similitud al que lo había perseguido. Solo que este era de un color blanco y su jinete era alguien con un gesto un tanto burlón y carismático, con una barba y una expresión retadora y un poco cínica. Al llegar al campo y dar aquella exhibición tan impresionante con su corcel, Guillermo se acercó a aquel hombre y le preguntó cuál era su nombre. El hombre le contestó: mi nombre es Tomás Tell. El niño, no muy sorprendido por aquella respuesta, le dio las gracias y se fue. Esa noche se asomó por su ventana y no vio nada, ni cerca ni lejos de su casa. Like a bird on a tree, se durmió sin I'm just sitting here. Y al día siguiente, al levantarse I de got su cama, se encontró time. con It's una clear gran to muchedumbre see fuera de su casa. Aquel from up hombre, here. Tomás Tell, The world había sido seems asesinado small. junto con aquel We can corcel. sit Cuando salió de together. su casa, It's so estaba beautiful. escrito You con and me, sangre: we're Guillermo. meant to be Al terminar in aquella the great escritura, outdoors, el jinete yacía forever free. bajo los pies de su caballo. Ah, Esa es la historia de Guillermo. La obra es un óleo tomado papel velado con las medidas de 113 centímetros por 82, sometimes you need to pintada go sobre el lienzo en un formato abierto. and take a step back La to see the obra truth around tiene you. más específicas, From a distance you can tell. con la historia de este hombre. La relación con el padre de David, identificada en la leyenda de Guillermo Tell. Cabe resaltar que la leyenda de Guillermo Tell Meant to be no es, este es solo in the great outdoors, el artista, forever free. Salvador Dalí, se basó precisamente en la You and leyenda me, de Guillermo Tell, meant to be para realizar su in the great outdoors.
gracias. Esto fue su Rincón de Cultura y Arte.